La Iglesia Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus... Hola amigos, ¿cómo están? Mirando la Vida está frente a ustedes. Bueno, hoy tenemos un tema súper especial. Siempre digo que son especiales, el de hoy es súper especial. Y quizás le va a llamar la atención el tema, pero está en la palabra de Dios, y todo lo que está en la palabra de Dios es para nosotros, para nuestra vida. Por eso el tema del día de hoy. A ver, tenemos acá un invitado, él es Mariano Graziani. Mariano, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver. Mira, me gustaría compartir o que podamos charlar como si estuviéramos en la casa de los televidentes, es decir, temas que por ahí no gastamos tiempo, pero sería lindo que estemos en este rato hablando acerca de nuestra vida y de nuestro futuro, pero no de nuestro futuro solo terrenal, sino después de la muerte. ¿A quién no le interesa el futuro? Los horóscopos, los adivinos, tantas cosas que pululan por ahí, buscando nuestro futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué me va a pasar a mí? Que es lo más importante, Mariano. Exactamente, es decir, uno gasta muchas horas, muchos años de su vida en estudiar, en conseguir un trabajo, en conseguir un futuro, un porvenir, y después con la familia y criar una familia, y uno dice, después, ¿qué va de mi vida? ¿Para qué tanto esfuerzo? Se termina todo acá, es decir, todo el esfuerzo, todas las ganas que le puse a la vida eran estos años que pude vivir sobre la tierra, 70, 80 años, y lamentablemente al ritmo que vivimos no podemos o no nos da a veces el tiempo para reflexionar, para meditar, y es lindo que frenemos un ratito y podamos estar compartiendo y viendo algunas opiniones de las que dice Dios, porque como vos decís, opiniones hay un montón, y cada uno tiene su historia, su cuento, su forma de ver la vida. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Por dónde pasa lo correcto? ¿Por dónde pasa lo mejor, lo que Dios quiere, o lo que nos hace bien a nosotros? Claro. En este tiempo uno escucha constantemente en las propagandas y en los spots y hablar acerca de hacer lo que tenés ganas, hacer lo que te gusta. Ahora, lo que me gusta, ¿es lo mejor? ¿Es lo que me hace bien? Y ahí está el gran dilema. Muchas veces la sociedad va detrás de cosas que parece que son lo mejor o que lo que más nos gusta, pero el final es solo sufrimiento, efímero, vacío. Y que no te satisface, Mariano, porque si nosotros no podemos, porque no nos da, pero todo lo que te presenta la televisión es tan bueno que si no lo tenés, no podés vivir. Y cuando lo tenés, ya no hay más, hay otra cosa superior. Y así es la vida y no nos da tiempo, como vos decís, de reflexionar en el más allá. Porque sabe usted, hay mucha gente que cuando piensa en la muerte o se quitan la vida pensando que se acabó todo. Pero realmente, Mariano, no es así, no es así. Es el comienzo, es la separación del alma del cuerpo, pero Dios nos hizo eternos, nos hizo infinitos, no nos hizo solo para estar años acá sobre la tierra. Entonces yo me gustaría leer unos versículos, porque me gustaría que lo que hablemos esté basado en la palabra de Dios, que no sea una opinión nuestra. Perfecto. Porque cada uno tiene su historia y cada uno de los televidentes seguramente que puede opinar y decir, bueno, a mí me parece que esto es lo mejor, porque a mí me gustó o porque a mí me hizo bien. Bueno, pero ¿qué nos dice Dios? Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios, o el enojo de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque dice, fíjate lo que dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, acá nos está hablando el apóstol Pablo de una realidad, que Dios está enojado. ¿Enojado por qué? Uno dice, ¿por qué Dios está enojado con las personas? Porque las personas le dieron vuelta las espaldas a Él. Es decir, en vez de estar valorando, en vez de estar disfrutando todo lo que Él hizo, y de la mejor manera, y en su camino, el ser humano ¿qué hizo? Se cree sabio y se cree que no necesita de Dios. Se cree que con sus fuerzas, con su capacidad, con su inteligencia, con sus esfuerzos, con su forma de vida, va a ser más feliz que cerca de Dios. Y ese es el gran error el cual Satanás quiere meter en nuestro corazón, en nuestra cabeza y en nuestra sociedad. Decimos, a Dios no lo necesitamos, alcanza con lo que somos, con lo que sabemos. Y es el gran problema que tiene la humanidad y en este tiempo se ve manifestado también. Entonces, vos ves acá fácilmente que dice que detienen con injusticia la verdad. ¿Y la verdad qué es? ¿Quién tiene, como decíamos, quién tiene la verdad? Cada uno puede contar, un religioso puede decir, mira, yo tengo la verdad. Puede venir un político y te puede decir, mira, la verdad la tengo yo porque sé cómo acomodar todo esto. Puede venir un juez, yo soy el dueño de la justicia, soy el dueño de la verdad. Y uno sabe que todas estas cosas son pensamientos y formas de vida humanas. Entonces, ¿cómo poder realmente saber la verdad o conocer la verdad y decir, yo quiero caminar por la verdad? Porque ¿quién quiere caminar por la mentira? ¿Quién quiere caminar engañado? Nadie. A nadie nos gusta que nos engañen o que nos vendan algo que al final es una mentira, que parece lindo, pero su final no sirve para nada. Si uno va a comprar algo, llámese un ventilador, y uno dice, voy a comprar un ventilador, ahora, por ahí lo vemos hermoso, pero si el uso que uno tiene que darle, que es que me refresque, llego a mi casa y no me sirve, me engañaron. Claro. Bueno, y en la vida pasa lo mismo. La sociedad o la filosofía que nos gobierna quiere hacernos creer que necesitamos cosas que no necesitamos y que lo bueno realmente no es tan bueno. Y Dios dice, lo mejor es estar cerca mío. Es estar cerca mío. Y eso es lo que nosotros proclamamos y lo que nosotros compartimos. Hablando del futuro, pero ¿qué pasa? Para hablar del futuro uno tiene que estar pensando en el presente. El presente. ¿Por qué? Porque cuando uno ve a una persona, un sembrador, o uno pasa por un campo y dice, mira qué hermosa soja, cómo está plantada y qué lindo color. Ahora, detrás de todo eso que hay, el que sembró, el que regó, el que cuidó. Si eso significa, primero, planificar. Claro. Segundo, decidirse, decir, yo quiero ir para ese lado. Y después el esfuerzo y esa planificación, llevarla a cabo. Claro. Entonces, uno a veces piensa en el futuro y ¿qué dice la gente? No sé. Dios dirá, cuando llegue allá voy a ver qué me dice Dios. Pero la Biblia nos dice, no. Uno tiene que estar pensando en el hoy. Tiene la posibilidad, tenemos el privilegio de estar cerca de Dios hoy. No hace falta más adelante. Dios no nos está esclavizando, nos está diciendo, acércate a mí porque vas a ser una persona aburrida, una persona que se va a privar de la vida. Mentira. Eso no lo dice la palabra de Dios. A veces uno relaciona a Jesucristo con religión. Y Jesucristo es mucho más que la religión. Entonces es hermoso poder entender que la verdad viene de Dios. Y si uno está cerca de Dios, está en el camino correcto. Y viene de ahí, de una buena relación con Dios, viene pensar en el presente, pero proyectando el futuro. Hacia el futuro. Claro. Entonces es hermoso poder hablar de este tema. Pero ¿qué pasa? El mundo va avanzando. Y quizás alguno de los televidentes se puede estar preguntando, ¿para dónde va el mundo? ¿Para dónde va a decir? ¿Va a mejorar? Porque uno generalmente dice, hagamos el bien porque el mundo, si entre todos nos ayudamos, va a mejorar. Ahora, ¿qué nos dice Dios en su palabra? ¿Vos ves que realmente el mundo mejore? No. Lamentablemente no está mejorando. Al contrario, se deteriora día a día. Pero por otro lado uno dice, pero la tecnología aumenta. Tenemos mejor medios de comunicación. Pero estamos más solos que nunca. Bueno. Porque vos querés hablar por teléfono con alguien y te sale una máquina, si quiere tanto, vaya al número y no escuchás la voz de la otra persona. Exactamente. Entonces, lo que parece que es mejor o que nos da más oportunidades de estar cerca del otro, en realidad lo único que hace es separarnos más. Porque la soledad, hoy más que nunca se habla de soledad. Uno dice, ¿cómo soledad? Si uno tiene comunicación, se puede llegar mucho más rápido por los medios de transporte, para todo. Entonces, ¿el mundo va mejorando? Fíjate lo que dice Mateo, otro versículo muy rápidamente,
Mateo capítulo 24. Jesucristo está hablando acá. El mismo Jesucristo va a contar acerca del futuro porque sus discípulos también querían saber. Sus discípulos querían saber acerca de lo que iba a pasar. 24, versículo 4 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, está hablando de Jesucristo, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjate lo que dice acá. Jesús está hablando, o los discípulos estaban seguros que iba a volver Jesús. Primera cosa que es importante que tengamos en cuenta. Jesucristo prometió que iba a volver. Quizás no todos recordamos o no todos lo sabemos. Jesucristo se fue al cielo, murió, resucitó, se fue al cielo, pero prometió que iba a volver a buscar a sus hijos. Eso es una realidad que lo dice la palabra de Dios. Y si confiamos en que Jesús murió y resucitó, también tenemos que confiar que va a volver. Y por eso, cuando leemos Romanos, que hablaba acerca de que no tiene excusa el ser humano, es porque uno ve la creación de Dios, ve el universo, y uno sería un necio si diría que solo lo que uno ve se formó solo, claro, que es casualidad. No. Es decir, sería un necio, lo dice la palabra, es un necio, porque uno se está dando cuenta que Dios existe, pero por otro lado lo quiere negar. Es como tapar, como decimos nosotros, querer tapar el sol con la mano. Uno dice, no está el sol está. Y Dios está. Por más que queremos o no queremos darnos cuenta o creerle o abrir nuestro corazón, Dios existe y Dios nos sigue amando, y eso es lo hermoso. Y Dios tiene amor y misericordia por la humanidad. Pero acá Jesús, fíjate que dice, respondiendo dice Jesús, mirad que nadie os engañe. Versículo 4 dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. El nombre Cristo significa Mesías. Y entonces habla de que muchas personas iban a aparecer a ser aquellos que querían salvar, que querían darte la solución. Claro. Viste que hoy uno ve en televisión y todos te dan la solución. Es cierto. Pero la solución ¿en qué? En base a tu fuerza, en base a lo que pones de dinero. Jesucristo está dando otra oportunidad, otra forma de vida. Lamentablemente muchas de las personas quieren su beneficio económico, su beneficio personal. Jesucristo nos ama y nos amó de una forma incondicional. Y dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora vos ves esto, hace escrito hace 2000 años. Mirás la realidad. Y vos decís, ahí está muy lejos esto. Jesucristo lo dijo hace 2000 años. No tiene más actualidad que nunca la palabra. No es un diario como que lo hubiésemos comprado hoy. Claro. Bueno, ese es el Dios que nosotros hablamos. Ese es Jesucristo que nosotros compartimos. Es un real, es actual. Lo dijo hace 2000 años y sin embargo tiene realidad. Pero por otro lado también está diciendo que viene el fin. El mundo va... no es que seamos negativos, pesimistas. No, ni que querramos asustar tampoco. Sino que el mundo va en decadencia. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Debido al pecado. Debido a que el ser humano cada vez más se aleja de Dios. Se aleja del Salvador, se aleja de Jesucristo. Y eso es lo que tratamos de compartir y con el programa ustedes tantos años, tratando de hacer entender, de hacer ver que Jesucristo es el mismo y Jesucristo quiere darnos vida, quiere darnos una nueva esperanza. Pero por otro lado, la Biblia nos dice que el fin va a venir. Exacto. Y los acontecimientos que uno ve y que uno puede ver en los diarios, en internet, son tan reales porque Jesucristo mismo dijo que iban a pasar hace 2000 años. Sí, así es. Y uno ve Mariano, lamentablemente, como el mundo va de mal en peor y tiende a desaparecer, lo dice la palabra de Dios, este mundo pasará, mas mi palabra, la palabra de Dios, no pasará. ¿Sabes, Mariano? Hay gente hasta que piensa y da fechas de cuándo se va a acabar el mundo. Por supuesto que solamente Dios lo sabe, porque Él a sus discípulos le dijo que aún no era el fin y que no estaba en Él darles, porque estaba en la sola potestad de Dios cuando iba a pasar todo esto. Pero lo dejamos acá y en el segundo bloque seguimos hablando de todo esto, Mariano. Espérennos, ya volvemos porque el tema está buenísimo.
Seguimos en el programa. Bueno, siempre le sugerimos que si usted tiene una Biblia en su casa, en la biblioteca, que la busque, que la lea, y va a encontrar todas estas cosas que nosotros estamos comentando en el día de hoy. No es para asustar, porque hay solución, hay una esperanza. Mariano, continúa con el tema. Exactamente. Estábamos hablando acerca de las fechas que por ahí pone el ser humano, ¿no? Que el humano dice, Dios o Jesucristo va a volver tal fecha por tal y tal cosa. Y como vos decías, solo en la palabra de Dios lo dice que no hay fechas y solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Entonces sí, lo que podemos ver son acontecimientos, son hechos, son características propias de Dios y del ser humano por su necedad, por su corazón duro para no escucharle a él. Y la palabra de Dios nos dice que va a ir empeorando en cuanto a denigrándose el ser humano en cuanto a su actitud. Y no, como decías vos, no es que estamos menospreciando al ser humano, por el contrario, estamos diciendo lamentablemente que no estamos por el camino correcto. Y eso es lo que Dios quiere que la gente sepa, que el camino correcto o el camino mejor o el camino que Dios aprueba y que recibimos mejor y podemos vivir una vida más abundante, que es lo que Jesús vino a traer, es cerca de Él. Hay esperanza, hay esperanza. Y segunda de Pedro, yo te voy a leer un versículo más, hablando de la esperanza, capítulo 3, y el versículo 9, hay una promesa. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ese es el Señor, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate que dice que el Señor no retarda su promesa, es decir, la promesa de la vuelta está y es verdad, es todo verdad. Ahora, ¿por qué el Señor tarda en el regreso? Dice acá, mirá vos el amor que nos tiene. Es paciente para con todos, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, vos fíjate el detalle que nos da para arreglar las cuentas con Dios. Uno dice, ¿cómo puedo hacer para estar a cuentas con Dios? ¿Cómo puedo hacer para vivir una vida cristiana, pero cristiana real, no de nombre? Una vida cerca de Dios. Lo que me hace falta es arrepentimiento. Entender la situación que tenemos, entender que estamos lejos de Él, entender que mi pecado me separa de Él. Es una realidad, es decir, cualquier ser humano que se mira a sí mismo en un espejo y diga, realmente soy una persona que ha hecho muchas cosas malas, de palabra, de hechos, de pensamientos. Somos, porque el ser humano está así, está caído y se comporta mal. Pero ahí es hermoso entender que hay esperanza y que si Jesucristo no vuelve antes, es porque está esperando que usted, que quizá nos está viendo hoy, se arrepienta. Como nosotros lo hemos hecho, es decir, no estamos compartiendo algo que no nos pasó, estamos compartiendo algo que vivimos, que experimentamos hace muchos años. Y desde ese día Jesucristo entró en nuestro corazón y nos cambió el corazón. Nos cambió la vida. No hay nosotros nada bueno. No. Y eso es lo hermoso de que no importa usted televidente que nos está mirando como sea. Usted dice, mire, lo que pasa es que yo soy muy malo o estuve muchos años lejos de Dios. No importa. O quizá diga, no, yo soy una persona buena, una persona de familia, correcta, que cría a sus hijos, correcta, trato de ser decente. Todos necesitamos de Dios, porque el pecado nos separa de Él. Y entonces Él quiere que haya arrepentimiento y de ese arrepentimiento surja una nueva relación, una vuelta, una reconciliación, una volver a tener una buena amistad con Dios que nosotros tenemos perdido. Pero es individual, ese es el problema. Ese sí. No podemos escuchar y todos juntos, porque uno hable, estar todos reconciliados con Dios. No, es una relación uno con uno. Dios nos está esperando, pero depende de nosotros. Ahora otro versículo que te quiero leer, 2 Corintios capítulo 4, porque esto habla también acerca de la muerte y acerca de la esperanza. Porque ¿quién está contento, quién está feliz cuando un familiar o un amigo muere? Nadie. Todos estamos tristes. Ahora, ¿de qué nace la tristeza? ¿La tristeza es porque no le vemos más? ¿O la tristeza es porque quizás esa persona se fue a un lugar que yo nunca más lo voy a poder ver? ¿Es por él por la tierra o es por el cielo? Lamentablemente, si no tenemos esperanza, cuando vemos partir un ser querido, un amigo, un familiar, tenemos tristeza, pero tristeza porque decimos nunca más lo voy a ver. Pero es distinto
Y lo dice acá el apóstol Pablo. Qué hermoso es poder compartir la misma fe que Pablo. Y dice Pablo acá, capítulo 4, verso 18 de 2 Corintios. No mirando, dice, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, mi alma, mi espíritu es eterno. Lo que yo veo, mi cuerpo, todo lo que me rodea es temporal. Pero qué hermoso es poder entender que lo mejor que no se ve es eterno. Y eso de ver partir un ser querido y saber que ese ser querido estaba a cuentas con Dios, nos garantiza, nos asegura que le vamos a ver allá, que le vamos a ver en el cielo cuando Dios nos llame a su presencia. Y el versículo 1 del capítulo 5 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, el cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, de Dios tenemos, dice, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Vos fíjate la promesa que nos da el apóstol y que nos garantiza, que nos da paz, que nos da esperanza. Es decir, estar tranquilos que si nuestro cuerpo, si llegamos un día a morir, como todo nos pasa, tenemos esa paz y esa seguridad que Dios nos está preparando un hermoso lugar. ¿Y qué mejor para un ser humano que planificar su vida, no solo para ser una buena persona en la tierra, sino pensando en la eternidad, pensando que podemos llegar a ser útiles, no solo para el prójimo, que es hermoso, sino entender que nuestra relación con Dios nos va a llevar y nos va a dar alegría, gozo, paz eterno. Y qué lindo poder compartir estos temas que son raros, porque normalmente es difícil que uno en la mesa con la familia se ponga a meditar sobre estos temas. Y menos sobre la muerte. Uno dice, habla algo más divertido, contame un chiste. Pero ¿qué pasa? Pasa el chiste, pasa el tiempo y volvemos. Y de alguna forma la soledad o nuestro interior, a veces que no podemos dormir, nos da vuelta en la cabeza estos temas, porque todos tenemos un vacío y el vacío se llama Dios. Claro. Entonces qué lindo que podamos compartir con los televidentes este tema que es tan duro por un lado, pero es que nos da tanta paz y tanta alegría y tanta esperanza. Y si hay algo que queremos compartir, seguro que es la esperanza. Y una esperanza verdadera, una esperanza en la Biblia. Claro. Hoy las personas hablan y uno prende la televisión o escucha la radio, ve, y todos prometen. Ahora, ¿en base a qué? En base a lo que vos podés, en base a lo que vos tenés, en base a lo que a alguno se le ocurre. Nosotros tenemos esta hermosa esperanza en base Pero lo terrenal es efímero, Mariano. Podemos tener muchos bienes, pero fíjate, viene una inundación, perdemos todo. Pero lo que tenemos en el cielo es eterno y vamos a ir a gozar porque Dios lo promete. Y nosotros estamos hablando de cosas positivas, pero también tenemos que advertirles que cuando uno llegue a la eternidad, hay dos lugares, siempre lo decimos, está el cielo y está el lugar de tormento, donde no quisiéramos ir. Por eso avisamos, ¿no, Mariano? Exactamente. Como hablamos del cielo, tenemos que mencionar el infierno, porque claro, Jesucristo lo nombró. No es que estamos inventando, estamos asustando a la gente o queremos tener gente que siga a una religión X o una doctrina X. Nosotros tratamos de compartir la Biblia, la palabra, lo que Dios nos dice. Y si uno, como vos decías misma, tiene la Biblia en su casa, puede abrirla y se va a dar cuenta que estamos leyendo ni más ni menos lo que tiene él escrito en su Biblia. Y esta Biblia nos dice también que existe un lugar de tormento, un lugar que nadie quiere estar, un lugar que no es dominado, y ese es el gran error que a veces cometemos, no es el que domina a Satanás. Satanás, nos dice la Biblia, que va a ser el primero que va a ser echado en ese lago de fuego. Dice que arde y que es el llanto y es el crujir de dientes y es el desespero y es la tristeza y es la soledad eterna, porque están lejos de Dios. Y el diablo y todos los demonios van a ir primero. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Y todos aquellos que no quisieron creer y que se burlaron de Dios y que le dieron la espalda a Dios, van a estar en ese lugar. Exacto. Por eso, como damos y compartimos la esperanza, también tenemos que hacer notar una realidad para la humanidad. Entonces Dios nos está poniendo en un camino, en un lugar, decir, bueno, es momento de tomar una decisión. La elección. Tomar una decisión. Es decir, ¿para dónde vas a querer? ¿Dónde vas a invertir tu tiempo? ¿En qué vas a vivir? ¿Vas a esforzarte por todo lo material?
vas a esforzarte por todo lo pasajero, vas a vivir toda una vida gastándola y dedicándola solo para cosas que pasan, o vas a pensar realmente como piensa el sembrador. Yo quiero cosechar, pero para cosechar tengo que planificar. Y nosotros queremos cosechar vida eterna. Y la vida eterna está cerca de Dios, cerca de Jesucristo. Y por eso, es decir, como dice la palabra, el mundo pasa y sus cosas y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es un deseo que tengamos esta paz que nosotros compartimos de esta manera. Ojalá que en su casa uno pueda arrepentirse, decir: Dios, te necesito, Dios, preciso de ti, Dios, estoy lejos de ti. De corazón, en su casa no hace falta ir a ninguna iglesia, no. Es una relación con Dios personal. Decirle a Dios: realmente te necesito, estoy dando vuelta buscando la verdad, no la encuentro. Dios dice: yo soy la verdad, yo soy el camino. Jesucristo pagó en la cruz, derramó su sangre para que nosotros estemos cerca de Él. Ojalá que haya arrepentimiento y ojalá que haya paz, y esta paz viene solo de tener una buena relación con Dios. Hermoso, Mariano, gracias. Es todo realmente, esa es la esperanza. Nosotros le damos los planes para ir a ese cielo precioso donde Dios está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Nosotros ya lo tenemos seguro. ¿Usted lo tiene? Busque la Biblia, léela y arrepiéntase, porque Dios dice que somos todos pecadores. Nadie hay que no tenga pecado. Este es todo por hoy. Ojalá, como decía Mariano, toque las fibras más íntimas de su corazón y pueda tomar una decisión valedera para la eternidad. Será hasta nuestro próximo programa. Nuevamente, gracias, Mariano, por esto. Un tema difícil, pero fue dado con claridad. Será hasta nuestro próximo programa. Dios es el dueño de nuestra vida y si permite, estaremos con ustedes. Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.